¿Qué pasa, equipo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me estoy subiendo aquí a un sitio para grabar un videocito pepino con un paisaje de fondo así maravilloso en esta pedazo de cascada que nos va a quedar súper bien. Y vamos a tocar un tema que justo coincide con algo que ha ocurrido hoy. Mira, voy a subirme arriba. El riesgo apremia. A ver si no se oye mucho el ruido de fondo. Voy a intentar hablar un poco más fuerte. Aquí creo que va a estar bien. Aquí, vamos a hablar aquí. Mirad, me gustaría comentaros una cosa que me parece como súper curiosa, que obviamente, como bien sabéis, estoy aquí en movimiento, de viaje, experimentando un montón de cosas y que me parece como súper útil para reflexionar. Hay un aspecto que yo siempre de algún modo me he cuestionado, ¿no? Que es, fijaos si es técnico esto, ¿eh? Nosotros tenemos un radio de acción, ¿no? Cada ser humano somos energía. A mí me gusta mucho verlo como energía electromagnética, ¿no? Tenemos campos de atracción a nuestro alrededor. Y verdad que no es lo mismo tener una persona a 15 o 10 metros que tenerla a 2 metros, ¿no? Por ejemplo, si tú te sientas en un autobús, no es lo mismo tener una persona a 1 metro al lado que tenerla a 10 metros. ¿Por qué? Porque si la tienes a 10 metros normalmente no te sueles plantear entrar en contacto con esa persona, ¿no? De alguna manera está como demasiado lejos. Lo mismo si estás en una cafetería, lo mismo si estás en la calle, ¿no? Si está a esa distancia, estás como demasiado lejos y puede incluso ser forzado, ¿no? Ir a hablar a alguien viniendo de caminar 15 metros. Sin embargo, cuando tienes a alguien a 1 metro, por ejemplo, coincide que estás muy cerca o en un ascensor, por ejemplo, yo siempre me he cuestionado lo siguiente, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene sentido intervenir con alguien en una realidad así y hasta qué punto no? Es decir, ¿qué criterio tenemos que utilizar para probar suerte en ese sentido, ¿no? Es una cosa que yo me preguntaba desde muy joven, ¿no? Decía, ¿cuándo tengo que intentar realizar un contacto con una persona para tener una conversación, por ejemplo, y cuándo no? ¿Y por qué motivos? No, por ejemplo, si tú estás aquí solo, como estoy yo ahora, tú puedes tener mucho la tentación de querer conocer gente, ¿no? Gente de tu edad, a lo mejor, gente de tu rollo, o incluso alguien que te pueda llegar a traer a otro nivel, ¿no? Pero ¿cuándo sí y cuándo no? Porque si de alguna manera no tienes ningún tipo de criterio, como que parece que siempre sea un buen momento para hacerlo, pero si lo haces siempre también te desgasta muchísimo. Yo es una cosa que noto, yo que soy muy sensible, noto que intervenir constantemente o estar pensando en intervenir constantemente puede ser algo que desgaste mucho y que además tampoco tenga por qué ser algo exitoso, vamos a decirlo así, porque también puede ser un pesado, ¿no? Puede ser demasiado insistente, incluso se te puede notar. Entonces, como que aquí estoy intentando investigar un poco eso, ¿no? ¿Cuándo la vida realmente nos pone a alguien con quien tiene sentido entrar en cierta conexión y cuándo realmente no tiene sentido, ¿no? Y estoy analizando muchos aspectos. Por ejemplo, una cosa que me ha pasado hoy, ¿no? Que me parece muy interesante de comentar. Por un lado, yo estaba el otro día caminando por la calle y escuché hablar catalán, ¿no? Yo soy catalán y escuché hablar catalán, una cosa extraña, ¿no? En Colombia. Claro, en cuanto escucho hablar catalán a unos 3-4 metros, me salió natural y espontáneamente, hostia, ¿dónde sois? En catalán, ¿no? Y les pregunté, me dijeron que eran de una zona muy cercana a la mía y se dio una conversación muy natural, ¿vale? En ese caso, yo, por ejemplo, le vi totalmente sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no? Que justo haya una situación en la que alguien hable catalán, quiero decir, no tiene mucho sentido ni acercarse a todo el mundo, ni cerrarte en banda. Hay un punto medio, hay un criterio ahí que yo creo que es el adecuado, ¿no? En ese caso, pues fue muy espontáneo. Hoy justamente me he ido a un sitio donde veis, ¿no? He estado caminando un rato. Y justamente esos chicos que estuve hablando con ellos, nada, 2 minutos, y nos despedimos, justamente me los he encontrado hoy en una de estas cascadas. Y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque yo no los he reconocido así de primeras. Sin embargo, uno de ellos sí me ha reconocido a mí, me ha empezado a hablar en catalán y ha sido pues un momento bonito, un momento interesante, ¿no? Entonces que tú dices, claro, fíjate la vida, ¿no? La vida te pone a alguien que habla catalán y no solo eso. Luego te lo encuentras 3 días después en un sitio como este que realmente está lejos, está a 1 hora de donde nos encontramos el otro día. Con lo cual tú piensas, joder, la vida al final, no qué cosas, justo el mismo día, en el mismo sitio, la misma gente. Y me ha pasado otra cosa muy interesante,
que es la siguiente, ¿no? Yo me he montado en un autobús para venir hasta aquí y venía solo. Y como os digo, intento como tener mucho criterio como para entrar en contacto con la gente. Como digo, creo que hay que saber gestionarlo. Porque si no, uno puede perder el control en todos los sentidos, ¿no? Tanto si se pasa, como decía antes, como si se queda corto. Y me ha pasado que me he montado en un bus muy pequeño, que igual era de 12 plazas, muy apretado. Y vamos ahí un grupo de gente, ¿no? Gente que iban pues grupos de 2 o alguna familia que iban 4, yo solo. Y así, ¿no? Y entonces yo simplemente me he sentado en el bus y ya está, ¿no? Como en plan, bueno, no quiero tener que entrar en comunicación con la gente porque sí, por hacer amigos, como digo, porque es que realmente tampoco, creo que ya lo comenté en algún vídeo, tampoco tengo la tentación ni la sensación de que necesite tener que hacer relaciones para que mi viaje sea mejor. De hecho es todo lo contrario, estoy en un momento en el que estoy abogando por la soledad y la estoy disfrutando y realmente rechazo bastante, como he dicho también en algún vídeo, el contacto. Sin embargo, como digo, no estoy cerrado. Entonces ha sido muy curioso, porque yo estaba en la furgoneta, ¿no? Con la demás gente, y había un par de chicas a mi lado y una de ellas me ha preguntado pues, si tenía mucho calor, ¿no? Porque hacía como calor y si tenía mucho calor, así en inglés. Y claro, cuando te pregunta alguien, obviamente, pues le contestas, ¿no? Porque es ese punto que dices, tampoco no le vas a contestar a alguien, obviamente, ¿no? Y le contestas así simpático y ya está. A partir de ahí, simplemente se ha dado el viaje de 45 minutos y cuando hemos llegado al poblado este en el que estoy, pues yo me he ido a un sitio a tomar un café y a tomarme un muffin porque necesitaba internet para ver una ruta. Entonces, yo he tirado. Yo he salido de la furgoneta, he dicho adiós así en general, por educación, y he tirado hacia la cafetería. Estaba en la cafetería, me he tomado el café, como digo, y justo cuando me iba a levantar para irme de la cafetería, justo esas dos chicas, junto con otras dos, que además eran españolas, han pasado justo por la calle de al lado. O sea, igual he estado 25 minutos en la cafetería. Justo cuando me he levantado, ha coincidido que estaban en el camino, en la senda, que justo yo iba a tomar. Entonces nos hemos visto y como nos hemos hablado en el autobús, pues nos hemos reconocido y justo me han preguntado, ¿vas para allá? Yo, sí. Y justo hemos ido juntos, porque de algún modo era inevitable ir juntos. O sea, no hubiera tenido mucho sentido juntarse con ellas e ir como 10 metros por delante o por detrás, hubiera sido como muy extraño, ¿no? ¿Me explico? Entonces ha sido como algo que venía a cuento, ¿no? Que era espontáneo y que tenía sentido. Entonces, como digo, fíjate la vida, ¿no? Me sorprendía porque pensaba, al final, la vida te pone situaciones en las que parece que tengas que entrar en contacto, en conexión, de una forma natural, porque es lo que tiene sentido, y te va a poner muchas otras ocasiones en las que te vas a dar cuenta de que realmente tal vez no tiene sentido, pero uno por necesidad, por carencia, por creer que sí o por lo que sea, se mete. Y yo sé mucho de verle el sentido, porque yo pienso que cada detalle en nuestra vida es importante. Entonces, si yo voy a conocer a alguien, por eso que digo, por esa carencia, por esa necesidad, por ese hacer mi viaje un poco mejor, y no entiendo por qué lo hago, quién sabe si conozco a gente que luego, yo qué sé, me pasan cosas que no disfruto, cosas de las que luego me arrepiento, por ejemplo. Y luego cuando sentimos ese remordimiento muchas veces es como, joder, ¿por qué siento culpa, remordimiento? Porque realmente inicié un viaje con alguien sin darme cuenta, sin entender por qué lo hacía. Sin tener un fundamento, sin tener una base, sin tener una pequeña disciplina. Sin embargo, cuando sí tiene sentido, ¿no? Si en algún momento pasa luego posteriormente algo que nunca se sabe, ¿no? Porque conocemos a alguien y cuando lo conocemos no sabemos qué va a pasar, pues si en algún momento pasa lo que pase, uno siempre podrá decir que tuvo sentido entrar en esa conexión, en esa conversación y en esa relación, ¿no? Si se da. Porque en el fondo, al final, yo pienso que cuando sabemos tomar decisiones, darles un sentido y entender por qué lo hacemos, ¿no? Desde una parte analítica, racional, sentida, intuitiva, las cosas tienen sentido y tenemos un orden y tienen un propósito, y cuando no, pues realmente pues tal vez nos estemos perdiendo. En este lugar tan bonito os dejo esta reflexión que creo que es muy importante y muy interesante, sobre todo cuando estamos en mucho movimiento, y nos seguimos viendo por aquí. Mando un beso y hasta la próxima. Chao.